Y continuamos aquí en Al Aire Libre con la cobertura completa de la noticia del día. Sin duda alguna, la captura del expresidente ya, pues Nicolás Maduro, de parte de Estados Unidos. Muchas cosas han pasado en este momento. Hace pocos momentos también se viralizaban las imágenes de un Nicolás Maduro capturado con esposas y presentado en Nueva York. La pregunta que ahora nos queda es el futuro de Venezuela y la pregunta de todos es, ¿podría haber un intervencionismo también relacionado con un interés por el petróleo o es una intención solo de Trump de ir contra los cárteles y pacificar a esta nación latinoamericana? Está con nosotros el maestro Ramsés Pech, experto en el sector energético, precisamente en hidrocarburos, en energía, aparte de todo es economista. ¿Cómo está, maestro? Gracias por estar con nosotros en Al Aire Libre. Gracias por la invitación. La pregunta entonces, ¿van por el petróleo? Sí, es definitivamente es una parte de las estrategias que tiene Estados Unidos y sobre todo el presidente Trump, derivado de que una de las propuestas que se tiene es tener la gasolina barata. Y con esto hemos de indicarlo que el petróleo crudo de Venezuela sirve para las refinerías en Estados Unidos y en el caso de que exista un cambio de régimen y una alineación, como ya hemos visto en las últimas horas y que hemos observado, es que vamos a ver una inversión directa de Estados Unidos en Venezuela, un posible incremento de la producción de Venezuela de petróleo crudo ayudado por Estados Unidos. Y esto lo vemos en la conferencia de prensa que dio el presidente Trump, en donde asegura que se va a hacer unas inversiones por parte de Estados Unidos para la parte de la infraestructura. Y solo hay que dejar algo claro, el presidente Trump está en lo correcto en donde el petróleo crudo es de Estados Unidos, porque antes del 2007 muchas empresas de Estados Unidos invirtieron en Venezuela, compraron terrenos, oficinas, equipos y mucha infraestructura del sector petrolero, que en el año 2007 fueron expropiados y no se pagó nada por estos activos. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, vamos a ver un cambio en la forma de la estructura del petróleo de Venezuela en donde se vende, pero hay que dejar claro al público, no va a subir el precio del barril. Ya lo vimos las últimas semanas que el petróleo de Venezuela no ha podido ser enviado donde debería de llegar, no ha tenido salida y hemos visto ciertos almacenamientos y con esto es lo que hemos visto lo del presidente Maduro que ya no está en Venezuela, pues hemos de ver cuáles son los próximos días con lo que anunció el presidente Trump, que la administración de Estados Unidos, junto con personajes de Venezuela, van a tratar de administrar el país de ahora en adelante. Y podemos definir que este mandato de Donald Trump plantea estrategias, digamos, bélicas un poco más definidas. Fue una operación sincronizada, exacta y una extracción, por decirlo así. Si el interés era el petróleo, hemos visto en exmandatarios de los Estados Unidos guerras mucho más abiertas. ¿Cómo analizamos esta? ¿Un poco más detallada, más objetiva, en donde no hay víctimas laterales? Sí, y creo que, a ver, hay que ser un gran diferenciador. No fue una invasión, es una extracción de una petición jurídica del gobierno de Estados Unidos, que hemos de saber que Estados Unidos tiene ciertas jurisprudencias donde no están en ciertas organizaciones a nivel mundial, y ellos tienen una parte fundamental, ya lo vimos con Noriega, lo hemos visto en varios países del Medio Oriente, y hay que diferenciar que Rusia invadió Ucrania por un área, y mucha gente lo está confundiendo que lo mismo hicieron en Venezuela. Estados Unidos no está quitando áreas, ni terrenos, ni invadiendo, ni nada por el estilo. Hubo una extracción y por la extracción generó una incertidumbre de, sobre todo, una falta de poder hoy en día en Venezuela que posiblemente, como dijo el presidente Trump en su conferencia de prensa, va a ser sustituido. Aquí lo importante es que el presidente Trump está jugando algo geopolítico muy importante porque le está mandando también un mensaje a Canadá, porque Y a recordemos que México. Canadá es el primer exportador de petróleo crudo hacia Estados Unidos y con esto le está diciendo, te puedo sustituir en algún momento dado cierto nivel de producción, por lo tanto me tienes que bajar el precio del barril, si no también te pongo aranceles. Y México, por ende, también queda en riesgo, derivado principalmente que puede decir Estados Unidos, ya no necesito tu petróleo crudo, ya tengo el de Venezuela, y como no estás produciendo, pues te agradezco mucho lo que me habías vendido en muchos años anteriores, y ahí empieza el problema, no para México, no, sino para Pemex.
Y por esto este pronunciamiento de la presidenta Sheinbaum de no a la intervención, como diciendo aquí no te metas. Muchos se preguntan eso. ¿Podría haber una intervención basada en esta idea de ir contra el narcotráfico? Lo repiten otra vez esta declaración del presidente Trump de no gobierna Claudia Sheinbaum, gobiernan los cárteles en México. ¿Cómo entender eso y ese temor de que pudiera existir esto en territorio mexicano? Bueno, hay que separar dos cosas. Una cosa es la cuestión de que estamos analizando de las políticas que tiene Estados Unidos, que México es una parte o un brazo del narcotráfico, como lo ha comentado y lo anunció en su conferencia de prensa, que qué se va a hacer con México. Pero aquí hay algo importante. A ver, todo país necesita dinero. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Qué va a suceder? Si Estados Unidos apoya a Venezuela con infraestructura, extrae una mayor cantidad de petróleo, ¿usted cree a dónde van a ir las compañías de Estados Unidos al mercado del sector de hidrocarburos? A Venezuela. A ¿Por Venezuela. qué? Porque les van a dar certeza, va a haber un apoyo directo de Estados Unidos, no van a tener problemas jurídicos, van a poder extraer y tener rendimientos y van a poder tener control del petróleo crudo para poder ser enviado a las refinerías siempre y cuando exista una hegemonía y un acuerdo con la nueva administración. La pregunta aquí es, si las compañías ven que es más seguro invertir en Venezuela ahora, que ya no hay un régimen, o lo que había hoy en día, que ya no va a estar un cambio de régimen, imagínense México cómo queda a la zozobra de la incertidumbre, hoy que Pemex necesita compañías privadas, sobre todo Estados Unidos que tienen experiencia en los contratos mixtos, ¿qué van a hacer muchas compañías? Simplemente voy a ir donde me sienta seguro y el dinero sienta seguro, y Venezuela puede convertirse en un competidor acérrimo en el sector energético de México y varios países de América Latina. No por eso Argentina, Ecuador, Bolivia y todos estos países que tienen gas y todo, como Argentina en Vaca Muerta, pues están alineando a los intereses de Estados Unidos, sobre todo en la parte del petróleo crudo. Entonces, si tenemos que dar un porcentaje de la verdadera razón de esta extracción, de esta captura de Nicolás Maduro, ¿es narcotráfico o petróleo? 50-50, ¿cómo lo pondríamos ahí? Yo le pondría un 60-40 de la parte de petróleo. ¿Por qué? A ver, a China le debe Venezuela dinero. ¿Cómo le pagaba Venezuela a China? Con petróleo crudo a un precio barato. Ahora, si Estados Unidos llegase a tener el control de todo el petróleo crudo, bueno, entonces la nueva administración le tendría que pagar a China la deuda que tiene y por lo tanto vendría de la venta del petróleo crudo. Si China sucediera esto, pues ya no tenía el petróleo crudo y a quién tendría que comprarle. A Rusia. ¿Quién va a perder aquí? Rusia, porque va a tener que darle un mayor descuento a China y a la India para poder vender su petróleo crudo y esto va a llevar a Rusia todavía un problema, sobre todo en los ingresos que tiene, que sabemos que existen sanciones para Rusia de no pagarle más de $60 por barril. Entonces tiene que dar una mayor cantidad de descuentos porque ya no le va a convenir. Ahora, si me dice que va a venir un incremento del precio del barril, no va a suceder eso, no va a haber eso, pero sí hay que dejar algo muy en claro. Venezuela, al ser parte del OPEP más o de los principales países del OPEP que surgieron, pues ya Estados Unidos va a tener un aliado dentro de la OPEP. Entonces vamos a ver países del Medio Oriente que ya se la van a pensar, porque hemos de recordar que las reservas que tiene Venezuela pues son ampliamente mayores que muchos países del Medio Oriente. Entonces, no es una cuestión simplemente de una de acusación de narcotráfico o solicitud de una jueza del Distrito de Nueva York, sino que hay un índole hacia el largo plazo para poder tener los hidrocarburos y la materia prima, porque hemos de recordar que la Agencia Internacional de Energía ya dijo que el declive del petróleo crudo va a ser hasta después del año 2050. Entonces, creo que México debemos de estar viendo estos cambios geopolíticos en donde las políticas públicas del año pasado ya quedaron obsoletas. Es decir, si esto podría ser un 60-40, como usted lo dice, maestro, y logran el objetivo de tener el petróleo de Venezuela, pues ya el discurso de quiero ir en contra del narcotráfico en México disminuye, ya no le va a interesar tanto si realmente la intención era por el petróleo, o Trump seguirá teniendo un discurso duro y sí le interesa combatir el narcotráfico en México. No, sí le interesa porque acuérdense que tenemos una gran cantidad de línea territorial. Le interesa disminuir la parte del envío y la parte de lo que estamos viendo, porque sin eso no puede dar certeza para que inversiones de Estados Unidos vengan hacia México. Entonces, comparando con Venezuela, ya se va a salir
ese problema, porque acuérdense lo que decía el presidente Trump, que habían utilizado cierta gente a ciertos ciudadanos de Estados Unidos por parte de Venezuela capturados y un montón de cosas que se han dicho, que hay que esperar ahorita cuando venga la parte del juicio a Maduro. Bueno, pues vamos a ver en México cuál va a ser el nuevo posicionamiento. Lo estamos viendo también con Colombia. Yo posiblemente también lo voy a ver en Nicaragua y en México. Hay que esperar, pero hay que esperar desde un punto de vista del Tratado de Libre Comercio, que viene la revisión, que viene lo del petróleo crudo, que viene muy pegado, sobre todo en el sector energético, donde las compañías de Estados Unidos se han quejado. Y de ahí hay que ver la nueva parte de las políticas públicas, donde están los nuevos jueces, que en algunos casos hemos visto de ciertas demandas que hemos visto falta de experiencia. Hay que ver cuando venga los juzgados, la parte jurídica de la nueva parte del sector energético, cómo va a ser tomado. Y yo creo que viene algo interesante en el 2026. Y vuelvo y repito, las políticas de hoy en día que se hicieron el año pasado, la realidad que a partir de este 2026 en México se tienen que adaptar en forma rápida, porque se puede convertir en un gran caos y problema, porque muchas inversiones que pudieron haber venido aquí a México se pueden ir a Venezuela por lo atractivo y la certidumbre, y sobre todo la parte jurídica y todo lo que pueda venir. No duerme tranquila hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que no es que duerma tranquila, sino que espero que la gente que está en su primer círculo, secretario de Economía, todos los de energía y todo, puedan hacer una estrategia nueva y adaptada a las nuevas condiciones geopolíticas. Si vamos a seguir y manteniendo la política de 1.8 millones de barriles diarios, pues ya empecemos a ir viendo que en el mediano plazo posiblemente Estados Unidos ya no nos compre petróleo crudo, lo puede sacar de Venezuela, y veamos qué es lo que viene en los años posteriores. Vuelvo y repito, ya el discurso de mantener 1.8 millones de barriles diarios para no contribuir con los gases de efecto invernadero, eso ya no va a ser algo a cabalidad que cumplan muchos países. Estados Unidos está incrementando la producción, países del Medio Oriente van a incrementar la producción, Rusia necesita mantener su producción, China sigue utilizando petróleo crudo, carbón y gas natural. Entonces, México no entiendo por qué continuamos con este discurso, si ya sabemos que hoy en día ese dinero que se está ganando de todo el sector de hidrocarburos está siendo utilizado, muchas de sus ganancias, para inversiones en, sobre todo en la parte nuclear y energías al final de este siglo que sean finitas, como la fusión nuclear. Y Dos Bocas nomás nunca refinó. Dos Bocas ya lo vimos en los últimos meses, que está todavía en prueba. Estamos viendo que están saliendo no la cabalidad de petrolíferos que se habían estimado en el diseño. Y recordar que en el plan que se presentó el 22 de diciembre, en donde dicen que vamos a llegar a 1.8 millones de barriles diarios, ahí está claro que el Sistema Nacional de Refrigeración debe estar operando por arriba del 80%. Hoy opera al 65%, debe subir 15 puntos porcentuales todavía, y la refinería Olmeca debe estar operando. Si esto sucede, vamos a seguir, podemos exportar diésel, pero podemos empezar seguiremos importando sobre todo gasolina, porque no nos va a dar abasto. La refinería Olmeca no cubre y no cubrirá todo el porcentaje de que se necesita de gasolina o de diésel. Ante esta definición geopolítica, ¿cuáles son en puntos breves las reacciones que debe tener el gobierno de México para evitar también una crisis económica y que todos los ojos se vayan solo a Venezuela? Uno, preguntarse si la exportación de petróleo crudo ya no se va a hacer. Si no se va a hacer, hay que ver Pemex de dónde va a sacar el 19% que correspondía a las exportaciones de petróleo crudo. Dos, si Estados Unidos nos deja de comprar, ¿cómo vamos a llegar al Tratado de Libre Comercio, sobre todo en el sector energético? Porque nosotros dependemos en gran parte de las importaciones que vienen de Estados Unidos, de muchos petrolíferos y de materias primas que se necesitan en el sector energético. Tres, posiblemente Venezuela se convierta en una competencia muy fuerte para México, ligado a inversiones, extracción de hidrocarburo y sobre todo, no olvidemos de materias primas como tierras raras y todo lo que tiene Venezuela hoy en día. Cuarto, tenemos que entender que la nueva geopolítica, hoy Estados Unidos se ha convertido en un país que puede dar certidumbre e inversiones, y podemos ver un incremento de este año a los próximos años de inversión extranjera directa en Estados Unidos, porque se puede convertir en un área segura para los inversionistas, porque estamos viendo, aunque no lo queramos, estamos viendo que lo que están demostrando con lo que han hecho
en Nigeria, en el Medio Oriente, lo que han hecho en Irán, lo que hicieron en Venezuela y lo que está por venir, se está convirtiendo en una hegemonía de Estados Unidos en cuanto a la certeza que puede dar, en donde existen ciertos problemas a nivel mundial que afectan sobre todo los intereses de Estados Unidos geopolíticos y donde vemos a un China hoy en día que hay que esperar cómo va a reaccionar con todos estos cambios que están sucediendo hoy en día. Esta mañana hablaba con un periodista en Nueva York, maestro, y me decía que, pues, obviamente aquí podría ocurrir muchas cosas de declararse culpable y al estar señalado por narcoterrorismo, que es los cargos que se le imputarían, podría enfrentar inclusive la pena de muerte. Usted habla también de, pues, este discurso contra el narcotráfico, debería conservarlo Trump. Con Colombia, hablaba usted de Nicaragua, podría pasar algo similar, por más de que el interés ahí no es el petróleo, sí tiene que conservar este discurso de ustedes están favoreciendo el narcotráfico y generar ahí movimiento. Sí, yo creo que el presidente Trump lo tiene bien claro. Estados Unidos tiene el objetivo. Claro que la parte del narcotráfico es parte fundamental. Ya lo declararon terrorismo. El fentanilo ya es un arma lasciva para el ser humano y ya está declarado. Y yo creo que aquí el discurso que tenemos que entender es, creo que si existe en algún país que existan problemas de narcotráfico y todo eso, ya vemos cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos. Recordemos que en México más del 80% de lo que exportamos lo mandamos a Estados Unidos y hay que ver que nos pueden subir aranceles, querramos o no. Y la otra cosa, a ver, tener claro que hoy en día nos conviene con un dólar bajo, las exportaciones salen caras para Estados Unidos, porque tienen que comprar con más dólares. Entonces hay que entender que el tipo de cambio va a haber en los próximos meses una depreciación del peso contra el dólar, porque yo creo que con esas acciones el dólar va a tomar cierta fuerza y que poco a poco con la bajada de tasas de interés y todo lo que pudiera venir, podemos ver a un dólar fortalecido a finales de este año. Le preguntaba a la comunidad venezolana aquí en Veracruz, desde donde me comunico, maestro, salieron a celebrar. Ellos creen que recomponer a Venezuela todavía, pues este es un primer paso, pero hace falta. ¿Tiene que caer Diosdado Cabello y otros elementos? Yo creo que como ya lo dijo el presidente Trump en su conferencia de prensa, van a tomar la administración. Los que quedaron o los que están pretendiendo tomar o asumir el poder, yo creo que se van a tener que seguir lo que el presidente Maduro en su momento no quiso, que es salirse. Y Ujú. yo creo que la gente que está afuera, los millones de venezolanos que están fuera, si ven un crecimiento de Estados Unidos y hay una alineación, van a tener que regresar. Y ahí va a haber un choque muy fuerte sobre gente que estuvo muchos años fuera de Venezuela y que va a ser un poco complicado el retorno y sobre todo de la reintegración, que mucha gente ya tomó y absorbió culturas que estuvieron unos en Estados Unidos, otros en Europa y en diversas partes del mundo, y hay que ver de cuántos de los que están fuera van a regresar. En el dado caso que exista un movimiento masivo de expatriados, pues vamos a ver cómo se va a readaptar, pero yo creo que Venezuela, si el presidente Trump, como dijo, va a apoyar, hay que tener cuidado porque Venezuela con el nuevo forma puede ser uno de los principales países de mayor crecimiento ligado a que si lo vemos desde este punto de América, en América Latina, es el único país que en forma directa el presidente Trump dijo que va a ayudar, sobre todo en la industria del sector de hidrocarburos. Estaba buscando aquí el nombre, ya hay presidenta interina, de hecho, Delcy Rodríguez. Ella venezolana, ¿esto tendrá alguna relación con Estados Unidos? ¿Permite Estados Unidos que sea ella? Todo está bajo este resguardo, ¿no? Sí, todo esto la administración y hay que ver en los próximos meses, días, en el dado caso que se vuelvan a pedir las votaciones o reconocen al presidente electo que hoy en día Edmundo. eh, se, se puede posicionar otra vez reconociéndolo como parte del posible fraude que hubo y creo que pues bueno, pues hay que esperar todo lo que convenga en forma adelante. A ver, yo creo que aquí importante para América Latina y todos nosotros es, Estados Unidos tiene una hegemonía militar, ¿sí? Estados Unidos tiene el control del sector energético al mundial, ¿sí? Estados Unidos tiene el dinero suficiente para hacer las inversiones en América Latina, ¿sí? Entonces ahora me pregunto es, los países que no están alineados hacia Estados Unidos con todos estos cambios, ¿a quién le van a vender? ¿Cómo le van a vender?
y va a estar muy complicado porque como decimos aquí en México, es muy complicado ponerte con gente que tiene el control y si tú no lo tienes es muy complicado hacer negociaciones. Recordemos que los tratados de libre comercio no son cuestiones políticas, son cuestiones comerciales que tienen términos y condiciones y hay que entender esto y sobre todo en México que hay que realinear nuestras políticas si es que queremos percibir y por desgracia pues estamos cerca o somos frontera con el país que hoy en día está teniendo y está cambiando su hegemonía en el mundo. Gracias, maestro. Y ya para terminar, no le pregunto al maestro, le pregunto al mexicano, al ciudadano. ¿Ve esto con temor de una posible invasión en México, como de pronto nos hacen entender, que ante todo la soberanía? Porque en redes sociales el discurso es ese, ellos solamente quieren el petróleo y van a venir por nuestro petróleo también a México, invasión, tenemos que estar con la presidenta. Desde el mexicano, ¿cómo entender esto, esa amenaza, qué decir ante estas versiones en redes sociales? Yo más que más amenaza, yo lo que veo es una incertidumbre en nuestro país, porque como depende de la economía de México, de lo que nos compre y de la economía, porque ya lo vimos ahorita, cae Estados Unidos, caemos nosotros, y la pregunta aquí es que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que queremos como para México en el mediano y en el largo plazo? Porque independientemente que querramos o no, la nación necesita ingresos y la única forma de tener ingresos es cobrando impuestos y cobrando impuestos significa que vengan nuevas empresas porque las empresas nacionales están muy laceradas, tienen muchos problemas económicos y lo que se necesitan son flujos de inversión extranjera nueva, directa a nuestro país y con este cambio de inversión que puede haber de ciertas industrias, sobre todo el sector de hidrocarburos hacia Venezuela, lo veo muy complicado si no hacemos un atractivo a nuestro país porque las empresas se pueden ir donde se sienten más seguros y recordemos que el dinero se mueve en donde se sienta seguro y la realidad es que si Venezuela en el corto plazo tiene una administración que dé certeza y empecemos a ver licitaciones donde se asignan campos a empresas de Estados Unidos, infraestructura o todo lo que conlleve, pues yo lo veo muy complicado aquí en nuestro país derivado de que Pemex ya lo dijo, no va a producir más de 1.8 millones de barriles diarios y todo lo que estamos viendo hoy en día, pero desde un contexto de que nos vayan a invadir o algo por el estilo y la soberanía, yo creo que eso debemos de guardarlo en el escritorio y hay que poner sobre todo hoy en día arriba del escritorio cuánto dinero nos tendríamos que estar siendo atractivos porque querramos o no, la nación necesita de ingresos porque tenemos un gasto muy alto que si seguimos gastando, no sé de dónde vamos a sacar dinero para los ingresos en este país. Muy seguramente tengan que entregar más capos y mostrar algún tipo de acción de colaboración, ¿no? Creería yo. Desde México, tratar de dar. El problema es, sí, puedes entregar, pero sigue el mismo incertidumbre jurídica, económica y certeza que tú puedes tener negocios con empresas del Estado. ¿Estamos en la cuerda floja, económicamente hablando, maestro? No en una cuerda floja, sino estamos en la, puedo decirlo, en la orilla de un precipicio que tenemos que empezar a construir un puente en donde el otro lado está nuestro socio comercial y el cual está haciendo una nueva estructura que nosotros tenemos que hacer puentes para poder no adaptarnos, sino acoplarnos a las nuevas posiciones geopolíticas. Imagínate China, que dice que es un país socialista, comunista y todo lo que tú quieras de tipo ideológico, pero cuando hablamos desde un punto de vista financiero, no existe ideología en China. Es una adaptación camaleónica en donde velan los intereses de un país porque entendieron que un país sin dinero no crece. Se redefine entonces y el populismo pues va perdiendo fuerza. Cada vez entra más, ¿no? Otro panorama. Es otro panorama y ya lo estamos viendo en América Latina con la Chile, Uruguay, estamos viendo, más queda Brasil, Colombia, sobre todo, y algunos países de Centroamérica, posiblemente Nicaragua, pero yo creo que entender un contexto, no importa si es derecha, izquierda, extremista, ultraderecha y todo lo demás, la realidad, la política necesita del dinero y una política o una ideología sin dinero no tiene crecimiento. Y la realidad es que hoy en día hemos visto países chinos, países como China, Rusia,
Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, todo el mundo se adapta a las nuevas geopolíticas en forma rápida. Aquí hay que ver en México si nos vamos a mover rápido o no. Perfecto. Pues muchísimas gracias por el análisis, muy claro, creo que es muy importante para la audiencia y podemos seguir en contacto, ojalá, porque pues viene mucho que analizar. Gracias, maestro Ramsés Pech, por aterrizarnos todo este panorama geopolítico y sobre todo enfocado en eso, que es la economía y el petróleo. No muchos lo entendemos y qué mejor que usted para dejarlo claro. Excelente noche, muchísimas gracias. Gracias, cuídese. Igualmente, maestro. Al aire libre. Con Andrea Jaramillo.